En la sala 56A del Museo del Prado, recientemente reacondicionada, nos sorprendemos con uno de los cuadros más misteriosos y enigmáticos y que más fascinación causan a los visitantes de cuantos se encuentran en esta pinacoteca, riquísima por otra parte en obras maestras y misterios por desentrañar. Se trata del cuadro de Hieronymus Bosch, El Bosco, titulado El Jardín de las Delicias, que comparte sala con otros cuadros del autor bramantino como son El Carro de Leno, Las Tentaciones de San Antonio, La Piedra de la Locura, La Mesa de los Pecados Capitales o La Adoración de los Reyes Magos. La obra en sí es un auténtico misterio por su contenido y configuración, así como lo es también en cierto sentido la vida de su autor. Hieronymus van Haken, que adoptó el nombre de su ciudad natal, Den Bosch, el Bosque del Duque, era el descendiente de 3 generaciones de pintores. En realidad se desconocen las fechas exactas tanto de su nacimiento, que parece ser se produjo en torno a 1450, y el de su muerte en 1516, pero no conocemos ni el día ni el mes en que acaeció este acontecimiento. La primera fuente documental que poseemos sobre el Bosco es de 1474, es decir, cuando ya tenía 24 años. Dada la fecha, fue sin duda coetáneo de Leonardo da Vinci, que vivió entre 1452 y 1519. Su vida está pues a caballo entre los finales de la Edad Media y los primeros cambios culturales y existenciales que introduce el Renacimiento, aunque desde mi punto de vista, por razones que se irán desgranando en estos episodios, el Bosco es un artista plenamente medieval. Todo lo que sabemos de la vida de Hieronymus procede de 2 fuentes fundamentales: los archivos municipales de su ciudad natal y de una cofradía llamada la Cofradía de Nuestra Señora. Den Bosch lo había visto nacer, crecer y morir. Algunos autores están convencidos de que el Bosco jamás salió de allí salvo para cumplir algún que otro encargo artístico en alguna región cercana. Nuestro protagonista procedía de una familia acomodada. Parece que su habilidad artística la tenía grabada en los genes, pues tanto su padre, Antonius van Haken, como su abuelo Jan van Haken, quien asentó la dinastía familiar en Bolduque, fueron pintores. Bolduque es la traducción al castellano de Den Bosch, de El Bosque del Duque, el nombre que recibe en flamenco la ciudad natal. Antonius el padre, establecería su taller en un inmueble de la plaza del mercado de Den Bosch. Lo más probable, por tanto, es que Hieronymus se formase en ese taller de su familia. La vida del pintor evolucionó alrededor de esa plaza del mercado, la cual fue fuente de inspiración frecuente para el Bosco. Primero vivió en la casa de sus padres y cuando se emancipó se alojó con su esposa, Alice van den Beveren, en otro inmueble en el lado norte de la misma plaza, casa en la que nacerían las fantasías bosquianas, porque todo parece indicar que ahí estuvo enclavado su taller. Episodio importante de su vida es su pertenencia a la antigua cofradía de Nuestra Señora de 's-Hertogenbosch, de la que también fueron miembros sus abuelos, su padre y su tío Gessen. Lo que también es interesante es que el Bosco pasó de ser un miembro ordinario de la cofradía a ser un hermano jurado con el nombre de Jeroen el pintor cuando tenía en torno a los 37 años. El legado del Bosco son sus pinturas, no sus pensamientos. Solo conservamos sus palabras en protocolos notariales, en catastros y otros registros de la propiedad y documentos administrativos. Por eso, saber qué pensaba cuando pintaba, lo que pintaba, ha llevado a desarrollar tesis de todo tipo. Se le sitúa cercano a las corrientes heréticas, preso de la locura, iniciado en la alquimia y creyente de Dios de un modo exacerbado. Pero existen pocos datos de su vida, siempre llena de leyendas que intentan explicar el enigmático significado de sus cuadros. Hay historiadores, entre los que destaca el alemán Wilhelm Frenger, que defienden que el Bosco perteneció a una secta herética del medievo llamada los Hermanos del Libre Espíritu, y su cuadro El Jardín de las Delicias no sería otra cosa que un encargo para ilustrar la Biblia adamita, el libro sagrado de esta doctrina, surgida entre los siglos II y III de Cristo en el norte de África. Son muchos los autores que han tratado de interpretar la obra del Bosco en clave alquímica también. Así encontramos en la novela El alquimista holandés, publicada en la Esfera de los Libros de Isabel Avenia,
o La alquimia en el Bosco, Durero y otros pintores del Renacimiento, de la editorial Símbolos, libro de José Antonio Bertrand. Este escritor asegura que hay muchos elementos que atestiguan su iniciación, como la fuente de la juventud que ofrece el elixir de la larga vida, un símbolo típicamente alquímico, y que según dice se ve en el Jardín de las Delicias. Nos permite suponer que el Bosco era un iniciado, o por lo menos trabajaba para una escuela de alquimistas. Nos muestra por un lado las regiones infernales y por otro los jardines celestes. Ello expresa la melancolía del iniciado que lucha contra las tentaciones del mundo y su alegría en la iluminación final. Además, insiste este autor en que el Bosco conocía perfectamente el simbolismo del bestiario alquímico y lo ejemplariza con la presencia de un unicornio, simbolismo alquímico del principio masculino. También hay quien sostiene que la inspiración fundamental de la obra del Bosco se encuentra en las Sagradas Escrituras. Isabel Mateo Gómez, profesora de investigación del Departamento de Historia del Arte del Centro Superior de Investigaciones Científicas, asegura en el libro El Bosco en España que los temas que trataba el holandés no eran más que aquellos que los que interesaron a la sociedad del periodo que le tocó vivir. Él, como poco, supo poner al alcance de ellos estas preocupaciones sociales y religiosas que parecían ser privativas de la literatura y de la sociedad culta. Nunca hasta entonces ningún pintor había intentado fusionar lo cristiano con lo pagano sin que afectase la intensidad de ambos, escribe. Mateo cree que el Bosco no pensó que sus obras resultaran alguna vez enigmáticas. Al contrario, sus contemporáneos estaban familiarizados con toda esta simbología no solo en los Países Bajos, sino en toda Europa, hasta bien finalizado el siglo XVI, que en ningún caso podía pensar que para ellos constituyese un enigma. En los últimos años de su vida, los documentos se refieren brevemente a pinturas imposibles de encontrar y finalmente recuerdan que el 9 de agosto de 1516 se celebraron en la capilla de la Congregación de Nuestra Señora de Hertogenbosch las exequias del cofrade Jerónimo, pintor insigne. La muerte debió de sobrevenir unos días antes, aunque no se sabe con exactitud la fecha. Si enigmática fue su vida, ni tan siquiera tenemos la certeza de que los diversos retratos existentes los representen realmente, más enigmática es su obra. El Jardín de las Delicias parece que fue un encargo del conde de Nassau, destacado miembro de la corte borgoñona, y estaba expuesto en el palacio de Kuldenberg de los Nassaus en Bruselas, y ya por entonces causaba asombro y desconcierto a partes iguales. Pasó por sucesivas herencias al príncipe de Orange, al que se lo confiscaron los españoles, el duque de Alba, y terminó siendo adquirido en un remate por el rey Felipe II, que lo tuvo en el Escorial, donde permaneció hasta que tras la Guerra Civil, en 1939, se traslada al Museo del Prado. La obra es un óleo pintado sobre madera de roble del Báltico. Este era el material favorito del Bosco. La mayoría de los soportes que utilizó están hechos con esta madera. El tríptico es un formato que se utilizaba en el siglo XV fundamentalmente como retablo en los altares de los templos. Una curiosidad acerca de la obra es que no aparece firmada, aunque históricamente ha sido atribuida al Bosco de manera indubitada. Su mente genial vagó por los terrenos de la historia, de la alquimia, de la astrología, de la política y el arte, y también de la arquitectura, de la geografía, la geología, la botánica y las matemáticas. Todo servía como fuente de inspiración al maestro para expresar nuevas ideas. Es una de las creaciones más enigmáticas, por lo que para tratar de describir su significado es necesario saber qué es lo que el pintor representa en cada tabla. El tríptico cerrado muestra en grisalla el final del tercer día de la creación. Arriba, a la izquierda, aparece Dios Padre con triple corona y un libro abierto. En la parte superior de las dos tablas, una inscripción en latín con letra gótica dorada que recuerda alguno de los salmos, el Salmo 148 y el Salmo 30. Esa es la clave para identificar el momento elegido. Ipse dixi facta sum, Él lo dijo y todo fue hecho, pone en la izquierda, siguiendo el Salmo 148. E ipsem mandavit et creata sum, Él lo ordenó y todo fue creado.
como se pone en la parte de la derecha, esta grisalla. Este es nuestro mundo. Sabemos que es el tercer día porque es cuando Dios manda separarse las aguas de la tierra y surgen los vegetales y los árboles frutales. Es lógico que este mundo sea gris porque aún no había sido creado el sol. El mundo del bosco sigue los conocimientos cosmológicos de la época. La tierra aparece como algo, como una superficie plana, con agua alrededor y con abundante vegetación, rodeada de una esfera con reflejos luminosos para dar la impresión de ser cristalina y translúcida. El trístico abierto contrasta por la brillantez de su color con esta grisalla del reverso, con sus 3 paneles distribuidos en 3 planos superpuestos, gracias a la elevación de la línea del horizonte. El cuadro está configurado para ser leído como se lee un libro de izquierda a derecha. El panel de la izquierda está dedicado al paraíso terrenal. El central, que es el que da el nombre actual al cuadro, Jardín de las Delicias, que sepamos el bosco no le dio nunca ningún nombre y anteriormente en España fue conocido como el Jardín de los Madroños, por la cantidad de fresas, madroños y otros frutos rojos que aparecen. Esta tabla, decimos que es de doble dimensión que las otras 2 tablas. Y finalmente hay un panel de la derecha que representa el infierno. En este primer episodio nos centraremos en el panel izquierdo que representa el paraíso terrenal. Para analizarlo seguiremos la división en horizontal de los retablos, es decir, lo que se denominan los cuerpos del retablo. En nuestro caso, de abajo arriba podemos dividirlo en un primer cuerpo, en el que se trata de la animación de la mujer Eva y su presentación a Adán, un segundo cuerpo que vendría constituido por la fuente de la vida y los 4 ríos que brotan de ella, y finalmente el tercer cuerpo podríamos denominarlo la montaña sagrada. Pero ante todo tenemos que abordar una de las incógnitas que plantea la obra. ¿Estamos realmente ante un verdadero paraíso? ¿Es este el paraíso tal como se describe en el Génesis y tal como es concebido por la teología cristiana? ¿Por qué digo esto? Si ustedes se fijan en esta representación, las escenas no están exentas de violencia y sobre todo de muerte, ya que hay animales que han dado muerte a otros. Eso contrasta vivamente con la idea que tenemos del paraíso terrenal, en que la muerte es desconocida. Solo tras la expulsión del paraíso aparecerá la muerte como último límite. Pero vayamos al cuadro. Lo que primero llama la atención es el extenso paisaje que permite el alojamiento de una gran cantidad de personajes y animales, plantas y demás y escenas. El bosco consiguió tal amplitud situando el horizonte muy arriba, una técnica que también veremos en las siguientes tablas. El paisaje que corona el horizonte está formado por estructuras caprichosas y polimórficas. Estructuras que también podríamos considerar oníricas, son unas montañas puntiagudas y a veces con forma de lanza en sus extremos, son lanceoladas. La montaña es uno de los símbolos primordiales de todas las tradiciones. La montaña sagrada simboliza en todos los pueblos la proximidad con el mundo espiritual o divino, pues domina el mundo de los hombres y se eleva hasta el cielo. Es un punto de encuentro entre el cielo y la tierra. Hace las veces del centro del mundo, del eje del mundo, tal como aparece reflejado en numerosas tradiciones. Las montañas sagradas, o aquellas en las que Dios se ha revelado a los hombres, como por ejemplo el monte Fuji, el Elbrus, el Sinaí, el monte Tabor, el Carmelo, el Kailasa, el monte Olimpo, son a menudo símbolos del poder divino. Aquí se nos representan de una forma tremendamente caprichosa, y no da la impresión de que se trate de montañas sagradas donde se pueda producir una hierofanía, esto es, una manifestación de lo divino. Al contrario, parecen huecas y habitadas por bandadas de pájaros que las atraviesan en sus constantes vuelos formando curiosas filigranas. Otras parecen expulsar humo de su interior. En todo caso parecen estructuras de un mundo distinto al nuestro. Están hechas con un material onírico. Un poco más abajo, en las laderas que rodean estas extravagantes estructuras geológicas, empiezan a aparecer escenas extrañas que no deberían estar ahí, en cuanto se presupone que en el paraíso terrenal lo único que debe predominar es la paz, la inocencia y el orden.
A la derecha de la escena de las aves vemos un episodio de violencia manifiesto en que un león ha cazado un venado, rodeado a su vez de alguna de esas aves oscuras que parecen esperar su turno para conseguir un pedazo de carne. Un símbolo de corrupción y muerte en medio de lo que debería ser un remanso de pureza. Un poco más a la derecha otra escena no augura nada bueno. Un extraño animal, con apariencia de comadreja, se muestra agresivo frente al jabalí y su prole que invaden su territorio, lo cual puede acabar en un derramamiento de sangre que intensifique la corrupción que ya de por sí no debería de tener lugar aquí. En el cuerpo central encontramos algunos animales exóticos impropios de los Países Bajos, una jirafa, un elefante, y también hay una charca o laguna en la que beben algunos cuadrúpedos, entre ellos un unicornio, símbolo de la inocencia y la pureza, animal que según la leyenda purificaba el agua donde bebía. La parte central de este cuerpo de la tabla lo ocupa una estructura estilizada entre vegetal y mineral, natural y artificiosa a la vez. Se trata de lo que se ha venido a reconocer como la fuente de la vida. Su base esférica ocupa el centro geométrico de la tabla. A su izquierda nadan y beben apaciblemente varias especies de ave, ánades y garcetas, entre otros. Pero a la derecha, un grupo de criaturas oscuras empiezan a colonizar la tierra, todas ellas de colores negruzcos, símbolo del mal y lo impuro, sabandijas de caprichosas formas, batracios y reptiles, alguno de ellos tricéfalo y de aspecto demoníaco, escalan una roca antropomorfa. Sobre esta roca una sierpe se retuerce y constriñe el tronco de un árbol. En realidad se trata de una palmera, con deliciosos frutos que nos recuerdan al famoso árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal. La representación del árbol difiere mucho de las escenas de la tentación, por ejemplo, en Durero y en Miguel Ángel, como podemos ver. Podría simbolizar este eje central de la tabla, podría simbolizar, decimos, la fuente de la vida, tal como se describe en el Salmo 36:9, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Si nos fijamos, esa fuente ocupa el mismo eje de la tabla que Dios, encarnado en este caso con el aspecto de Jesucristo, y tiene los mismos colores que su túnica, indicándonos la clara relación que hay entre ambos. Dios y la fuente están relacionados con la vida. El primero acaba de dársela a Eva, y la segunda está rodeada de hermosas y exóticas aves. Varios detalles importantes se aprecian en su base rocosa. No solo la fuente en sí parece una piedra preciosa, también su sustrato negro parece estar cubierto de perlas. La perla fue considerada en el contexto cristiano medieval como un símbolo de la Virgen María, la Madre de Dios, dadora de la vida, al igual que la fuente. También sobresalen de ella varios tubos de cristal. Hay autores que han querido ver aquí una alusión a la madre de las ciencias ocultas, la alquimia. Esos tubos de cristal serían probetas y otros instrumentos del maestro alquimista, del que transforma lo impuro en puro, el que transfigura. Asimismo, y siguiendo esta línea argumental, el sustrato mineral negruzco podría representar la primera fase alquímica que desembocará en la gran obra, en el nigredo. Es el estadio más burdo del proceso alquímico, el más materialista, pero es a su vez necesario para llegar a la fase final rubedo, en la que se purifica la piedra filosofal, aquí representada por la fuente rosada. En el centro de la base esférica hay un hueco en el que se aloja un búho. El color oscuro de esa sección contrasta con los colores cálidos e inmaculados del resto de la fuente. Esta ave, que por otro lado es uno de los elementos más frecuentes utilizados por el maestro, es una rapaz nocturna, señora de la noche y de la oscuridad, que evita la luz del día y por tanto la iluminación. Cuando sobrepasamos la barrera arbórea, un bosque de manzanos a nuestro parecer, llegamos por fin a la escena principal de la tabla, el último cuerpo. Los tres personajes protagonistas están rodeados por una fauna abundante y diversa. Volvemos a encontrarnos con una mezcolanza de animales reales
y otros completamente fantásticos que perfectamente pudieron surgir de la imaginación del autor o de los bestiarios de los manuscritos iluminados. Véanse, por ejemplo, el unicornio pez o el pájaro tricéfalo. Llama también la atención el monje Tritón que está leyendo un libro en la charca. La presencia de un ojo incrustado en el borde de la charca y en el fondo, si nos fijamos, bien parece que hay un buceador luchando contra una bestia acuática. De la charca, cuyos colores ya de por sí no inspiran confianza, emergen múltiples batracios, criaturas de connotaciones negativas, a menudo relacionadas con la lascivia y el pecado, como veremos más adelante. Pero es que además hay múltiples escenas violentas por los alrededores. A la izquierda un felino ha cazado un roedor y dos extravagantes aves se disputan un sapo. A la derecha, justo encima de la charca, otro pájaro quimérico con pico en forma de espátula engulle otro batracio. Como vemos hasta ahora, todo el cuadro rompe el concepto clásico que tenemos del paraíso. Se supone entonces que solo predominarían el bien y la bondad. Sin embargo, el mal en sus múltiples formas campa a sus anchas en esta tierra primordial. Hay otro árbol que llama también poderosamente la atención. Tiene una forma muy peculiar y distintiva. No puede ser otro que un drago, un fastuoso drago, una especie endémica de las Islas Canarias y de Marruecos. ¿Pero qué hace aquí este árbol? La complejísima mentalidad del bosco nos lleva a todo tipo de conjeturas en torno a él, porque desde luego no es un árbol frecuente o no es un árbol que existiera en la tierra del bosco. Si bien, haciendo uso de una simbología universal, este árbol podríamos entenderlo como el árbol de la vida, opuesto al árbol que ya vimos de la ciencia del bien y del mal donde se enrosca la serpiente. El árbol de la vida es un concepto ancestral y que comparten muchas y diversas culturas como los sumerios, los persas, los hindúes e incluso las culturas centrales de Europa como los celtas y las culturas nórdicas, en las que se manifiesta como el árbol Yggdrasil. Es un arquetipo, por tanto, con una gran cantidad de significados. Es el intermediario interdimensional, el que conecta a través de su tronco y ramas nuestro mundo con el más allá y con el reino de los dioses. Hemos dejado para el final a Dios y a Adán y a Eva por los misterios que albergan, empezando por la propia representación de Dios, aquí presentado con un aspecto más cercano al de Jesucristo que al del clásico anciano barbado que por ejemplo vimos en el reverso del tríptico. Esto ya de por sí no es habitual. Normalmente a Dios se le solía representar, como acabamos de describir, con los atributos del poder divino sobre la tierra, como la esfera del mundo, una corona, una tiara papal, o incluso con el ojo panóptico sobre su testa. Aquí no, aquí Dios aparece como un Cristo humilde vestido con una túnica rosada, de escasos ornamentos, y que con una mano está procediendo a la benedictio. Como opinan algunos críticos, está claramente relacionado con la fuente de la vida, no solo porque comparten la posición axial, la posición del eje en el centro de la tabla, sino también por el color de su túnica, el rosa, posible símbolo de la creación y por ende de la vida. El cambio que hizo el Bosco a esta escena es drástico. Se ha podido comprobar con técnicas de infrarrojo y rayos X que en un principio Dios Padre iba a aparecer con su diseño clásico. En el dibujo subyacente su rostro estaba orientado hacia Adán, pero en la pintura definitiva lo está hacia Eva, aunque escrutando con la mirada al espectador. ¿Qué es lo que se está representando entonces aquí? Los especialistas creen que es la presentación de Eva a Adán. Vemos a una Eva levitante, frágil, casi sumisa ante Dios, con una piel clara, pura e inmaculada, al igual que su compañero. Está como adormilada, recién despierta de su sueño eterno, posiblemente disfrutando de sus primeros latidos, impulsados por su contacto con Dios. Este la coge por la muñeca para ofrecer su mano a Adán mientras bendice con su mano derecha. Eva parece ofrecer su mano a Adán, quien está sentado apaciblemente en el césped, con la mirada extática fija en su creador en vez de en ella, como si estuviera teniendo una visión. Sin embargo, los historiadores del arte saben hilar mucho más fino que el profano y saben que el Bosco no dejaba nada al azar. La mirada de Adán se pierde en el rostro del Cristo, en el rostro de Cristo. ¿Estará visionando el futuro de su avatar y, por tanto, el de su propia historia? La obra, como ya hemos dicho, es tremendamente enigmática. Se nos presentan paisajes extraños y ajenos al mundo que conocemos, tal vez porque pertenecen a ese paraíso perdido. Pero
ese mismo paraíso no es el que nosotros conocemos, o al menos del que hemos oído hablar y el que nuestra tradición mantiene. Más bien es un lugar donde ya se ha ido inoculando la simiente del mal. La vemos en pequeños detalles, en las formas repugnantes de algunos animales, en la violencia entre ellos, en la caza, en definitiva en la muerte, algo que según la teología cristiana solo se introduce en el mundo por el pecado del ser humano. Pero aquí una Eva recién despertada y un Adán en éxtasis aún no han tenido ocasión de pecar. ¿Por qué entonces la mancha del mal se extiende? ¿Por qué no es el todopoderoso Padre el Dios que aparece en escena, sino su Hijo encarnado como las criaturas que le rodean? No sabría qué decir, pero a mi modo de ver no creo que estemos ante una representación del paraíso original. Esto es otra cosa que solo la mente compleja del Bosco no sabría explicar.